Tenemos nuestra matriz de rotación en 2 dimensiones. Consideremos una curva de la que conocemos su ecuación. Digamos que esta es la ecuación de la curva. Intentamos rotar no solo un punto de esa curva, sino la curva completa. El resultado es la curva en otra posición. Podríamos decir que se trata de una nueva curva. De esta nueva curva no conocemos su ecuación. De la anterior sí, pero de esta no. Lo que queremos es encontrar la ecuación de la curva en su nueva posición. A los puntos de la curva antes de la rotación les vamos a llamar X, Y. Son los puntos no primados. Estos puntos no primados satisfacen la ecuación que conocemos. A los puntos de la curva después de la rotación les llamaremos puntos primados. X', Y'. Estos puntos primados no satisfacen la ecuación porque están en una posición diferente, a menos que los regresemos a su posición original. Entonces, esta será la estrategia para encontrar la ecuación de la curva en su nueva posición. Primero, regresar los puntos primados a su posición original. Tomamos un punto primado, le aplicamos la rotación en sentido contrario, y así es como recuperamos la posición original, es decir, los puntos no primados. Entonces, esta es la relación entre los puntos primados y los puntos no primados. Una vez que recuperamos los puntos originales, los puntos no primados, los sustituimos en la ecuación conocida y simplificamos. De esta manera, encontraremos la ecuación de la curva en su nueva posición. Veamos un ejemplo. A la parábola y igual a 2x² menos 1 se le aplica una rotación de 30 grados. Encuentra la ecuación del lugar geométrico después de la rotación. Esta es la ecuación antes de la rotación, o en su forma igualada a 0. Nos mencionan una rotación de 30 grados. Entonces, estas son las relaciones entre los puntos primados y no primados. Sustituimos en la ecuación de la parábola. Esto es lo que obtenemos. En el lado izquierdo, desarrollamos el binomio al cuadrado. Podemos multiplicar toda la ecuación por 2 para eliminar los denominadores. Y esta sería la ecuación de la parábola en su nueva posición. Ahora pensemos en el siguiente problema. Tenemos una cónica que podría ser una parábola, una elipse o una hipérbola en una posición oblicua. Es decir, no es paralela al eje X ni es paralela al eje Y. Esta es la ecuación de la cónica. Note la presencia del término cruzado. El que este término cruzado esté presente se debe a la posición oblicua de la cónica. Lo que queremos es rotar esta cónica hasta llevarla a una posición más cómoda. Al cambiar su posición, cambiará su ecuación también. Esta es la ecuación después de la rotación. Observa que en la nueva ecuación ya no existe el término cruzado. Esto es así porque el objetivo de rotarla es hacer que desaparezca el término cruzado. Eso significa que estaría en una posición cómoda. A los puntos sobre la cónica en la posición original les estamos llamando puntos XY, puntos no primados. Y a los puntos sobre la cónica en la posición cómoda les estamos llamando X', Y'. Lo que queremos saber es qué tanto debemos girar la cónica para llevarla a esa posición cómoda. Queremos averiguar de qué tamaño debe ser la rotación. Si tomamos uno de los puntos de la cónica original y le aplicamos una rotación por el ángulo adecuado, llevaremos los puntos de la cónica hasta su posición cómoda. Es decir, los convertiremos en los puntos primados. Los puntos primados satisfacen la ecuación de la cónica en la posición cómoda. Entonces, sustituyamos los puntos primados que hemos recuperado en esta ecuación. Al sustituir, lo que estamos intentando es recuperar la ecuación de la cónica en su posición original.
Esto queda al sustituir. Desarrollando los binomios, enseguida factorizamos en potencias de x y y. Esta es la ecuación de la cónica en su posición original. Entonces debe coincidir con esta ecuación, que también es la ecuación de la cónica antes de la rotación. Al comparar, este debe de ser el valor de la A. Este debe de ser el valor del coeficiente B. Y este debe de ser el valor del coeficiente C. Esto es lo que resulta de la comparación. Notemos que B se puede reescribir así. Hagamos la resta C menos A. Esta es la resta, que también se puede escribir así. Finalmente, esto resulta de la resta. Ahora nos conviene hacer esta división. Se pueden hacer cancelaciones, pero el seno entre el coseno es la tangente. Finalmente, el ángulo de rotación necesario para llevar a la cónica a una posición cómoda debe de cumplir con esta relación. Ejemplo. Por observación, estos son los valores de A, B y C. El ángulo de rotación que buscamos debe de cumplir con esta relación. Después de simplificar un poco, esto es lo que se obtiene. Para despejar el ángulo, apliquemos la tangente inversa. (30 grados negativos es el ángulo necesario para eliminar el término cruzado. Hay otro ángulo de rotación posible. Debe ser complementario y en sentido contrario al anterior, es decir, 60 grados en este caso. En efecto, estas rotaciones son en sentido contrario, puesto que tienen signos opuestos. Y además, si sumas sus valores absolutos, te da 90 grados, son complementarios. Entonces, esta es la respuesta. Puedes rotar 30 grados en el sentido de las manecillas del reloj o 60 grados en sentido contrario.